Hola, bienvenidos al segundo módulo de nuestro curso de prevención y detección del abuso sexual infantil. Si por primera vez estás conectado, te cuento que este es un canal que se dedica a subir contenido que tiene que ver con temas relacionados entre edades. Si al finalizar los 5 módulos estás interesado en obtener tu certificación de participación, te voy a dejar en la descripción del video la manera de cómo obtenerla. Una certificación que otorga nuestra empresa Azcapel, que está debidamente constituida y certificada para tal fin. Y una certificación que no solamente nutre tu hoja de vida, sino que además, si eres docente, vas a necesitarla para el trabajo con la primera infancia. Si solamente deseas hacer este curso para estar informado, para estar prevenido, para ser parte de la solución de este flagelo que nos agobia a todo el mundo, te invito a que te conectes a este y a los módulos siguientes. Un abrazo y bienvenidos. ¿Cómo reconocer a un abusador sexual? ¿Qué rasgos, comportamientos nos pueden indicar que estamos frente a un agresor sexual? ¿Sí? Vamos a enfocarnos en este módulo, en trabajar este y otras temáticas, pero quiero empezar diciéndoles que realmente muchos de los abusadores sexuales pasan desapercibidos en nuestra sociedad. Personas que han abusado de niños y niñas durante años sin que nadie se percate de lo que está sucediendo. Recuerden que en el módulo anterior, cuando hablamos de las estadísticas, nos dimos cuenta que más del 70% de los abusadores sexuales están dentro del círculo más cercano del niño, dentro de sus propias familias. Es un porcentaje bastante alto, bastante preocupante y bastante triste. Pero sí hay unas características psicológicas puntuales asociadas a los perfiles de un agresor sexual que vamos a trabajar en este módulo, que son muy importantes tenerlas en cuenta por diferentes situaciones que abordaremos. Atraer un niño es bastante fácil. Tejer un cerco de protección alrededor de los niños va a ser la mejor y la principal herramienta para evitar que esto siga pasando alrededor de mí. Bienvenida nuevamente y espero que este material sea de utilidad para que juntos podamos luchar en contra de este flagelo que cada día está cobrando más víctimas alrededor del mundo. Hablando de características psicológicas asociadas a los agresores sexuales, vamos a encontrar que los estudios que se han hecho con respecto a este tema se han hecho a partir de agresores confesos, es decir, personas que aceptan haber cometido el delito, ya que pues esto no es un tema que muy fácilmente los delincuentes quieran aceptar. Y esto es pues una gran dificultad, ¿no?, para las investigaciones.
Existe una serie de modelos caracteriológicos como el de Finkelhor, Marshall y Barbary, que son autores relevantes que se han dado a la tarea de establecer características psicológicas de los agresores sexuales. Cuando hablamos de características psicológicas asociadas a los agresores sexuales, vamos a encontrar unas características recurrentes que han nutrido los modelos de Finkelhor, Marshall y Barbary. Estas características, en primera instancia, tenemos, en primer lugar, podemos hablar de las experiencias negativas en la infancia. Lo que se ha encontrado en la mayoría de los agresores sexuales es que estas personas cuando eran chicos tuvieron graves diferencias con sus padres. Esto ya nos da luces para entender la gran importancia que la familia tiene para todas las personas. En un agresor sexual, pues tremendo. La mayoría de los casos se determinó que estos fueron chicos que fueron violentados en la infancia. Tenemos que hacer una aclaración aquí, pues, de que no hay una regla de oro, ¿verdad? Todo es susceptible a cambios y hay variaciones a la regla. Entonces, no todos los chicos que fueron golpeados en la infancia, entonces también van a ser agresores sexuales. Pero en la gran mayoría de los casos se encontró que era algo recurrente. En segundo lugar, vamos a encontrar los vínculos paterno-filiales deficientes, ¿sí? Estos vínculos en donde los chicos fueron maltratados, en papás maltratadores, papás abandónicos. Y aquí tenemos que decir que al contrario de lo que se piensa muchas veces, de que ese mito que se aprende en la psicología de la calle, ¿no? De que todo niño abusado se va a convertir en un abusador, no. Hay más alto índice de maltrato infantil con abuso sexual, hay más alta correspondencia. Así que sí, este es un tema bastante preocupante y hay que echarle también bastante ojo al tema del maltrato infantil. En tercer lugar, estos autores encontraron factores socioculturales involucrados en el comportamiento de agresión sexual. En la mayoría de los abusadores sexuales se encuentra que fueron chicos criados bajo la simbología del machismo, ¿no? El dominio, de tener siempre el dominio, el control y el poder sobre la mujer. ¿Pasará esto en Colombia? La violencia también es otro factor cultural asociado como un método para solucionar cualquier tipo de conflicto. Es decir, son estos sujetos que también crecieron en culturas y en sociedades en donde la violencia era el mecanismo para solucionar todo. Cero diálogo, cero concertación para resolver los problemas. De aquí también crece y nace la gran importancia de que no solamente con los chicos con los que trabajamos, sino en nuestras familias, se genere una cultura de la tolerancia, del respeto y del diálogo, supremamente importante. En cuarto lugar, encontramos las experiencias sexuales juveniles. Entonces, en estos chicos, las investigaciones arrojaron que la gran mayoría fueron abusados en la infancia, fueron víctimas de abuso sexual y pues obviamente comenzaron a manifestar una serie de conductas masturbatorias excesivas, no solamente en la niñez, sino también en la infancia, conductas exageradas, empezaron a estructurar conductas inapropiadas de relación entre niños y adultos, lo que conocemos pues como distorsión cognitiva, esas personas que no se saben comportar o no saben diferenciar entre cómo deben tratar a un niño y cómo deben tratar a un adulto, o sea, para ellos es completamente igual. Como quinto elemento podemos hablar de la desinhibición y la oportunidad. Desinhibición. Lo que encuentran los investigadores es que en estos sujetos que pueden ser proclives a llegar a abusos sexuales, son personas que son desinhibidas, que tienen una oportunidad y no la desaprovechan, o sea, como decimos vulgar y coloquialmente, como dar papaya y como aprovechar la papaya, ¿sí? Se encuentran también características bien recurrentes y altas en estos sujetos, y es que son personas que puntean alto en pruebas de escala, pruebas de depresión. Aquí encontramos pues la depresión como una psicopatología recurrente en este tipo de sujetos.
pruebas altas donde se arroja un alto índice de ansiedad, la soledad, todos estos factores que aumentan las tendencias sexuales desviadas acerca del abuso sexual. También se encontró una alta incidencia en sujetos que son abusadores del alcohol, sujetos con altos niveles de ira, esa ira descontrolada, vergüenza, distorsiones cognitivas, o sea, formas erradas de pensar, cosas que para nosotros son difíciles de creer, pero pues para ellos no por su distorsión cognitiva, como por ejemplo la respuesta de un violador de 42 años que su víctima tenía 5 y lo único que apuntó a decir fue, pues si ella me provocaba, ¿para qué se ponía esa minifalda? O sea, una niña, calculen ustedes, una niña de 5 años seduciendo a un hombre de 42 porque se pone una minifalda. Eso a nosotros no nos cae en la cabeza, a nadie le cabe eso en la cabeza, pero a una persona con distorsión cognitiva, pues obviamente sí le parece normal. Estas características psicológicas son bien importantes que las tengamos en cuenta, porque pues si ya bien es cierto, como les dije anteriormente, es muy difícil ir por la calle y detectar a una persona que sea una abusadora sexual a simple vista. Tendríamos que hacer un estudio concienzudo y de pronto posiblemente no todos somos psicólogos y no nos vamos a dedicar a esto, pero esto sí es muy necesario tenerlo en cuenta en escenarios en donde hay mujeres que se unen con hombres a vivir, no se conocen de un día, de dos y ya son pareja, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estas cositas. Esto nos da luces para entender a las personas también que pronto tenemos a nuestro alrededor y que de pronto las encasillamos en alguna de estas características, pues eso nos va a dar luces como para darnos cuenta de que estamos hablando y ya si a esto asociamos otros comportamientos que nos estamos dando cuenta que no son correctos, ¿cierto? Entre lo que son niños y adultos, cómo el adulto está tratando al niño. Entonces, pues ahí nos vamos volviendo como un poquito más sabidas en el tema de reconocer conductas que no son apropiadas. Cuando el potencial enemigo de una familia usa el camuflaje perfecto, acecha con las mismas tácticas de avance que aprendió para usar en combate y guarda las más oscuras intenciones mientras observa desde la ventana de la casa vecina, no existe un lugar seguro, ni siquiera una fortaleza militar. Como uno piensa que está en un lugar seguro, que son casas fiscales de ejército, como molestan tanto en la entrada de Tolemaida, que quién entra, que quién no entra, mejor dicho, allá es un problema. Teníamos la confianza de que por uno viviera en un batallón, entre comillas, estábamos seguros. De pensar de que estaba en unas casas fiscales, de que tenía seguridad de que no se iba a ingresar ningún ladrón, que íbamos a volver y que las niñas iban a estar bien. Estas voces corresponden a 3 mujeres, 3 madres, 3 esposas de suboficiales quienes le contarán por primera vez al país el horror que vivieron 4 niñas entre los 4 y los 8 años quienes fueron accedidas, abusadas y ultrajadas por suboficiales en 2 de las guarniciones militares más custodiadas de Colombia, el Batallón de Infantería número 44 con base en Tauramena Casanare y el Fuerte Militar de Tolemaida. Llevamos a la niña porque pues tenía buen rendimiento escolar, estaba bien y pues ella quería irse a pasear, ir donde las primas. Ella es hija única, pues la única compañía de ella son las primitas. Y nos fuimos, la rutina era piscina, era salir a comer helado, era ir a Melgar al parque, a montarse en carritos. Era lo que yo determino la vida normal de un niño, las vacaciones normal de un niño. Entonces,
estábamos bien, estábamos muy felices, sin imaginarnos que esa visita nos iba a destruir la vida. Mientras que el sonido de la diana le anunciaba a todas las unidades apostadas en la base de Tolemaida que la madrugada había terminado, a media hora de ahí, en el hospital de Girardot, 3 niñas de 6, 7 y 8 años eran atendidas luego de ser víctimas del caso de violación más aberrante que se haya escuchado hasta entonces. Era el sábado 9 de julio del 2016. 2 madres devastadas repetían en su cabeza la secuencia de eventos que terminaron en esa tragedia. Dile a mi hermana, no dejémosla sola y nosotras no nos demoramos. Yo las dejé a las niñas dormidas. Eran 3 niñas, mis 2 hijas. Las hermanitas y la sobrinita. Mi sobrina. Entonces nos fuimos a mercar. Yo me arrepiento toda la vida. Le pido perdón a Dios todas las noches por haberme ido. Yo sé que cometí un gran error y créanme que a mí la pena me pesa muchísimo. El Alexander Gómez Velandia, cabo de aviación del ejército de 29 años, luego de asegurarse de que las niñas estaban solas. Encuentra a las 3 niñas. Están durmiendo ellas. La alumbra a la niña con una linterna a la cara y se ríe. La niña le dice que no la toque. Mi hija le dice que no la toque, que no la toque. La niña dice que ella se queda callada porque le dio miedo. Y mientras la está tocando, la está usando a ella, está tocando a... Y después de que toca, levanta a la chiquita que mire. No, yo me enloquecí. Este tipo, me ingreso por la ventana por donde él ingresó y entro a la habitación y está mi hija y está mi sobrina, están acostadas en la cama, pero yo le veo la cara a mi hija y yo sé que ella estaba despierta. Ella cierra sus ojitos, pero yo veo que ella está despierta y veo a mi sobrina que ella está despierta, sino que se estaban haciendo las dormidas. Según los psicólogos, la actitud de las niñas más pequeñas fue un acto natural de su mente para simular el sueño profundo, mientras fuera de su cuerpo, el uniformado desgarraba con sus actos toda la infancia y el futuro de sus víctimas. Salgo otra vez por la ventana, ya está mi hermana enloquecida, está queriendo matar a ese tipo y me voy al 3er piso donde está mi sobrina. Porque mi hermana no es capaz de, o sea, ella en ese momento estaba ciega, ella no es capaz de ir y me dice, vaya y míreme la niña. Entonces yo subo al 3er piso y entro a mi sobrina, la entro a una habitación. Cuando ya yo la reviso a ella, no, es una escena muy, muy horrible. Lo que yo, digamos, yo lo recuerdo y me da muy duro, o sea, digamos que yo verle estaba mal. Dinámicas del abuso sexual intrafamiliar y características de las familias. Tenemos que empezar definiendo el abuso intrafamiliar y es el que se refiere al contacto sexual entre los niños y un familiar consanguíneo de la unidad familiar primaria. Padres, madres, hermanos, abuelos, tíos, padrastros o hermanastros. En este caso, la agresión presenta características distintivas relacionadas con el hecho que el agresor manipula el vínculo familiar a través del poder que le confiere su rol. Aquí hay una manipulación de poder. Yo estoy arriba porque soy el que mando, tú estás abajo, yo hago contigo lo que yo quiero. Generalmente es una agresión reiterada en el tiempo en la que se impone la dinámica del secreto y su revelación resulta tardía. Aquí vemos una de las fases del síndrome de entrampamiento y retractación que veíamos en el módulo anterior. Generalmente un abuso sexual dentro de la familia es algo que se mantiene en el tiempo, casi siempre es así. Son muy pocos los casos en los que es una sola vez y ya pare de contar. Generalmente pasa por mucho tiempo y generalmente cuando la víctima lo revela, pues ya es tarde. Suele darse en familias disfuncionales y son el resultado de múltiples factores que bloquean o perturban los mecanismos naturales que regulan la sexualidad al interior de la familia. Hablábamos hace un momento de las características psicológicas de un agresor sexual. Entonces, mira, aquí está presente
familias disfuncionales. Esto tiene muchísimo que ver. Y esos factores que perturban los mecanismos sexuales dentro de los hogares, donde además de ser disfuncionales o además de ser familias que viven agarradas como perros y gatos, o que cada quien está por un lado, donde no hay una comunicación asertiva, donde no se conocen las personas, tampoco pues obviamente no hay una adecuada educación de tipo sexual. Entonces los chicos, ¿a dónde van a recibir educación sexual? En la calle, en el internet y en otros lugares. Este tipo de abuso, propiamente el abuso incestuoso, se define como la relación sexual tipo abusiva. Es un incesto porque está dentro de los mismos miembros del grupo familiar. Sin importar el contacto sexual realizado, aquí no se hace distinción si fue con tocamiento o sin tocamiento. Recuerden que en el módulo anterior hablamos de los diferentes tipos de abuso y veíamos que así no haya un contacto físico, si se presentan conductas como pornografía, como palabras insinuosas, como obligar a los niños a ver que el papá se está bañando desnudo, la mamá, es considerado como un tipo de abuso. La mayoría de los abusos sexuales contra los niños y adolescentes en tales casos se producen en el hogar e incluyen a la madrastra, padrastros, tutores, hermanastros, abuelos e incluso novios o parejas que viven con el padre o con la madre. Cualquier persona que tenga la oportunidad, como lo hablamos anteriormente, y que tenga las características, que sea un abusador en potencia. Fíjense el video que acabamos de ver. Novios, yo he conocido casos de novios que vienen a hacerle la visita a la chica, a la adolescente en la casa, y en un descuido de la chica, mientras fue al baño, mientras fue a preparar algo de comer, hostigó a un niño o lo abusó. Dentro del video inicial de sensibilización, creo que este caso no se los coloqué ahí, pero un caso aberrante de una bebé de 7 meses. Esto fue en el Perú, que fue abusada por un tipo de 19 años que tenía una relación sentimental con una chica de las que vivía en esa casa, y pues se fue de visita, pero salieron todas a hacer algún tipo de compra y la bebé quedó dormida, y cuando volvieron se encontraron con que el tipo había abusado a la bebé de 7 meses de nacida. Entonces, es todo, mejor dicho, tremendo. La familiaridad entre el niño y el abusador presenta fuertes lazos emocionales, tanto positivos como negativos, lo que contribuye a que este tipo de abuso ocurra un mayor impacto cognitivo-comportamental para el niño y su familia. La familiaridad que hay entre el niño y el abusador, ¿sí? Hace que el impacto emocional sea muchísimo más grande, porque el niño nunca espera que esa persona en la que confía, a la que le tiene cariño, a la que le tiene amor, pues cometa un acto como este con él. Los abusos sexuales cometidos por el padrastro son extremadamente frecuentes. Los autores Perrón y Martínez señalan que en las familias reconstituidas el riesgo de incesto es 2 veces más alto, ¿sí? Hogares recompuestos, parejas que se formaron y cada uno vino con hijos o uno solo vino con hijos. Ahí en esos hogares recompuestos se presenta más alto índice, más probabilidad de que haya un abuso sexual infantil. Por eso es que es tan importante tener en cuenta esas características psicológicas. Parejas que de la nada se conforman, o sea, no se conocen, no saben quién es el uno, quién es el otro, y se van a vivir, y cada uno pues trae hijos de anteriores matrimonios, y ahí están los niños en el riesgo más alto de ser abusados sexualmente. Pero también en las familias monoparentales se presenta una alta incidencia de abusos sexuales que con frecuencia pasan durante las visitas de fin de semana del padre. Y puede ocurrir que dentro del hogar haya una ausencia real de la madre, ya sea por causas laborales, abandono, relaciones extraconyugales, alcoholismo, depresión u otras afecciones. Miren, la verdad, este tema del abuso sexual infantil, y que ha crecido tanto,
tiene que ver también con el descuido y la irresponsabilidad tan grande de los padres o de las personas que están a cargo de los menores. En el video anterior, ¿qué vimos? ¿Cómo se le ocurre a una mamá irse a mercar o a donde se haya ido y dejar una niña durmiendo sola en una casa, donde inclusive están dentro de un batallón que hay una cantidad de hombres? O sea, que porque eran soldados y son hombres. Entonces es la irresponsabilidad del factor que yo veo más grande. Por eso siempre digo y lo repetiré siempre, la mejor arma contra un abuso sexual infantil es estar ojo pelado, o sea, es estar en la jugada. Los niños no se les puede dejar solos en ningún momento. Y si realmente estamos viendo estos índices tan altos de abusos sexuales por la irresponsabilidad de los padres. Mamás que prefieren, antes de ser mamás, ser mujeres. Entonces, como se separaron del papá del niño y con el pretexto de que yo estoy joven y yo tengo que rehacer mi vida porque yo soy joven, entonces yo ya conocí una pareja, entonces yo me voy a rumbear con mi pareja y el bebé se lo dejo a cuidar a cualquiera que me haga el favor. Con tal de poderme ir, cualquiera que me quiera cuidar el niño, se lo dejo al vecino, se lo dejo al abuelo, se lo dejo al tío, se lo dejo al primo o lo dejo solo, en la mayoría de los casos, porque esto pasa en la sociedad en la que estamos viviendo. Y en el primer video de sensibilización lo vimos. El caso más aberrante que hemos tenido este año, que más me ha hecho a mí llorar últimamente, ha sido ese bebé de 22 meses a mano de ese infeliz de 19 años. Un tipo que 4 meses de relación con la chica y ya mire lo que vino hizo. ¿Sí? Entonces, tremendo. En las familias aparentemente bien estructuradas y que presentan un perfil normal, la particularidad radica en que se muestra una imagen al público totalmente distinta de lo que ocurre en su interior. Externamente demuestran bienestar y esta demostración se convierte en una obligatoriedad para todos sus miembros y sobre todo los niños, quienes deben colaborar activamente con dicha simulación. Esos hogares en los que aparentemente no pasa nada, que todo es felicidad, que yo no digo que no haya hogares así, los hay hogares que son estables y eso está muy bien, pero lo que tenemos que tener aquí cuidado es que debe haber una coherencia entre lo que estamos viendo y la forma en que los niños se expresan, se relacionan. Por ejemplo, en el caso de las que trabajamos con niños y con padres, o en el caso de ustedes, profes, que tienen sus jardines infantiles, y que llegan a veces esas parejas así donde todo es sonrisa, todo es alegría, yo soy el mejor padre del mundo, yo soy la mejor madre del mundo, pero cuando nos estamos dando cuenta con los niños, la cosa es a otro precio. Mamás que llegan a dejar sus niños súper alisadas, súper pelo lice, así todas hermosas como estoy yo hoy, que me puse así para poderles grabar la conferencia, pero los niños sucios, con las loncheras sucias. ¿Qué coherencia hay en eso? ¿Qué coherencia hay en que yo me siente aquí súper arreglada, súper divina, de, mejor dicho, fashion, a decir que soy la mejor mamá del mundo cuando la lonchera de mi hijo huele a picho? ¿Sí? Cuando el termo que uno le va a destapar el jugo, eso lo destapa y uno eso herve como chicha, porque en muchos jardines pasa. No hay coherencia entre lo que yo estoy expresando verbalmente y en la manera en que yo me comporto. De igual manera, una familia que aparentemente puede ser la mejor del mundo y mi esposo es lo máximo, porque hay mujeres que son felices en tapar el sol con un dedo, no es que uno tenga que salir a hablar mal del marido, no, pero me refiero en el caso particular en que si mi esposo o mi familia, porque hay muchos casos de mujeres que solapan al marido abusador, yo tengo que hacerlo conocer de las autoridades, o por lo menos salir corriendo e irme, no permitir que esto pase. Pero cuando yo veo esas familias así, que son todo amor y toda alegría, pero que el niño tiene una actitud diferente porque está retraído, porque es un niño nervioso, porque es un niño que a cierta edad no controla su algo está pasando ahí. Y ahí es donde nosotras debemos ser pues muy susceptibles y pedirle pues a Dios que nos dé susceptibilidad y ese sexto sentido que decimos algunas tener, porque algo está pasando ahí. Debe ser coherente. Si el hogar es un hogar estable, no un hogar donde nunca hay peleas,
porque en los hogares, en una pareja, siempre van a haber discusiones y diferencias. Yo siempre he dicho que una pareja que no discuta es porque uno de los dos es retrasado mental. ¿Sí? Pero si ese hogar o esa pareja es una pareja que es estable, donde hay comunicación asertiva y todo el cuento, el niño debe demostrar en su comportamiento lo mismo. No ser un niño apático, retraído, esos niños que se les va a acercar y tiemblan, o que lloran por todo, que tienen un comportamiento exageradamente agresivo, porque puede ser que esté pidiendo auxilio con estas señales que nos están viendo, haciendo catarsis de lo que está viviendo. Pues, ojo con eso. Una característica esencial de estas familias es la tiranía ejercida por el padre, que se basa en la ley del silencio, compartida por todos sus miembros. En este esquema patológico se considera que se debe callar para proteger a la familia de un sufrimiento o de la crisis que causaría la revelación. Así, mientras el poder del padre predomina, la madre es borrada y por lo tanto no brinda ningún tipo de apoyo o de socorro a su hija. Incluso muchas de estas madres continúan siendo leales a su marido. Es triste, pero es la realidad. Miren lo que dice esta característica, habla de la tiranía del padre, habla de un esquema patológico que se considera en ese sentimiento que el niño tiene de que es un deber guardar el secreto para proteger a su familia. Aquí hace presencia lo que vemos en el módulo anterior, el secreto, el ocultamiento, el que el niño se sienta atrapado, primero porque es amenazado, ¿no? Entonces obligado a guardar un secreto por miedo, por coerción, y aparece pues la figura de la mamá, que no juega ningún papel, o sea, es un cero a la izquierda, totalmente borrada. Entonces ella prefiere callar y serle leal a su esposo y dejar que sigan abusando de su bebé. El secreto se guarda celosamente porque a menudo es reforzado con amenazas verbales o con violencias físicas. Más allá de su confusión y dudas, el niño no puede imaginar cómo escapar a un sistema del cual depende para sobrevivir, y por lo tanto se vuelve solidario, de modo que su principal objetivo se limita a mantener la cohesión familiar. Ese infierno que viven los niños que son abusados dentro de sus propias casas es algo que yo no me alcanzo a imaginar. En el video que veíamos anteriormente, la mamá de una de las niñas dice que cuando subió, sus niñas estaban despiertas, pero prefirieron hacérselas dormidas. Recuerden que psicológicamente también la mente tiene un mecanismo para defenderse. Cuando algo le duele a uno profundamente o le causa muchísima confusión, preferimos muchas veces, o la mente prefiere muchas veces hacerse la loca, por así decirlo, borrar el episodio. Y esto es lo que optan por hacer muchos de los niños, porque además, como ya se les trabajó su mente infantil e inocente y se les dijo que lo que estaba pasando era culpa de ellos, o que si contaban, pues hasta ahí iba a llegar la familia o se iba a morir alguno de los que él quiere. Entonces imagínense el infierno en el que puede estar viviendo uno de esos niños. Pero que finalmente tengamos en cuenta lo que les decía ahorita, que los niños van a hacer catarsis de alguna manera, de manera emocional, de manera física. Los niños que son abusados sexualmente y que es una conducta repetida son niños que son muy propensos a enfermarse más, sus defensas se bajan, bueno. Entonces ahí es donde debemos aprender a identificar. Ahora vamos a ver en la otra sección síntomas y signos que nos pueden llevar a pensar que a este niño o a esta niña le está pasando. De verdad, créanme, maestras, que la responsabilidad es bastante grande cuando tenemos niños a nuestro cargo. Porque si yo soy una persona del común, o no tengo un jardín, o no soy maestra, pues no tengo la responsabilidad, o no me voy a ir a meter a todas las casas a ver cómo vive cada niño, ¿cierto? A no ser que sea alguien muy cercano de la familia con el que yo tenga mucho contacto y pueda analizar estas situaciones. Pero al interior de un jardín infantil, sí. Y aquí me viene algo a la mente, y es recomendarles, cuando contratemos personas para trabajar con nosotros, mucho cuidado con el asunto de tener
en cuenta los perfiles o las características psicológicas. Hay pruebas, hay tests psicológicos que se le pueden hacer a los empleados y que deberían estar presentes en las hojas de vida para detectar algo que de pronto yo vea que no está bien y que de pronto me puede a mí ayudar a no contratar a X o Y persona. En el jardín infantil que veíamos en el video de sensibilización donde se presentó ese abuso sexual en Fontibón, uno pues personalmente no contrataría a hombres para trabajar, pero yo sé que una de las partes de la investigación hacia la maestra dueña del jardín infantil es pedir la hoja de vida del tipo y pedirle si se le hizo un estudio, si se le hizo un test, si sé con qué mecanismo se le contrató. Por eso aquí es bien importante también, y de hecho dentro de los estándares de calidad de talento humano es algo que se exige, ¿no? El perfil que se ha establecido para contratar maestros y cómo se estudian esas hojas de vida, sus... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Yo les quiero preguntar a ustedes, en realidad te quiero preguntar a ti, ¿qué harías tú como madre si tu hija de 12 años te dice de pronto que tu nueva pareja, el hombre al que tú amas, la ha estado tocando, ha abusado de ella sexualmente? Me imagino yo que lo que hace cualquier mamá primero, en una situación que de verdad nadie quisiera vivir, es denunciar a este hombre, así tengas un hijo con él. Segundo, separarte de él inmediatamente, y tercero, proteger a tu hija, cuidarla, alejarla de este tipo. ¿Pero qué hizo Melissa? Ese es el nombre de la madre. No solo no denunció a su pareja, sino que de alguna manera, al callar, trató de encubrirlo. Entonces la niña de 12 años, desesperada, decidió ella misma, de una manera valiente, enfrentar a su padrastro, grabarlo, para tener una prueba. Y de esta manera decidió enviársela a su abuela paterna, ya que su madre la tenía alejada de su papá, en realidad la tenía alejada de toda la familia por parte de papá, ya que la madre abandonó a su esposo para irse con otro hombre que además también está casado, precisamente este hombre que hoy está siendo acusado por esta niña de 12 años. Su hijastra, los audios que ustedes van a escuchar realmente son escalofriantes. Así comienza esta historia. Soy Andrea Llosa y esto en Nunca Más. ¿Ya crees que me va a estar insultando? Deja de insultarme porque tú no es nada. Tú siempre un simple hombre que se ha metido en nuestra vida para joder. Para joder, nos vas a meter en nuestra vida porque lo que usted hace no tiene nombre. ¿Cómo que diga? Usted tampoco, usted su vida está en el estaño de basura como usted debería estar porque usted es una basura. Usted es una basura. Porque ahora mi abuela, mi tía y mi prima ya saben todo lo que usted me ha hecho. ¿Cómo una mamá permite que su pareja, su esposo o su pareja abuse sexualmente a su hijo o a su hija? Esto es un tema bien complicado porque pues se supone el instinto maternal con el que Dios nos creó, pues nos dicta que lo primero que tendríamos que hacer es poner a salvo a nuestros hijos, hacer todo lo posible. De hecho, lo vemos presente en la mayoría de los animales. Sé que ustedes han visto muchos animales que ellos se matan o matan por defender sus crías. ¿Cómo es que una mujer permite que un abusador haga lo que quiera con su hijito y pues como si nada? Este tema tiene que ver con demasiadas distorsiones psicológicas, psicopatías y muchas cosas que pues tratan de alguna forma de justificar lo que antinaturalmente no tiene justificación. Se trata de dar una explicación psicológica a algo que realmente pues no la tendría, ¿cierto? Un factor importante que se debe tener en cuenta acá en este asunto es el miedo y la dependencia material. Un factor importante que puede surgir en esta difusa relación e inentendible, yo digo, relación conyugal, es el miedo y es la dependencia material. Está presente en la vida de una mujer que también durante mucho tiempo fue abusada en su infancia, posiblemente también fue víctima de abuso, de maltrato por parte de su papá o de otras personas. Ese miedo está presente y pues ahora viene y se casa o se va a vivir con un tipo que sigue haciendo lo mismo con ella, entonces el miedo está.
carencia de todo tipo de seguridad, baja autoestima, una cantidad de cosas que la vuelven dependiente de una persona. Y pues la dependencia de tipo material, obviamente, porque uno puede pasar que sea una pareja de un estatus económico alto, entonces la persona, la mujer muy acostumbrada a vivir bien, muy acostumbrada a tener sus lujos, pues no los quiere perder y finalmente prefiere hacerse la loca. Obviamente aquí tendríamos que hablar de una desconexión del vínculo maternal con su bebé, total y absoluta ausencia de ese vínculo maternal, o puede ser también esa dependencia material, porque el tipo pues es el que trae la platica para el arriendo, para los servicios, el que trae la papita, entonces esta mujer como pues nunca supo valerse por sí sola. Entonces un hecho que hay que resaltar es que no muy pocas parejas prosiguen su vida conyugal después de revelado el incesto, lo cual demuestra paradójicamente la fuerza del vínculo conyugal. O sea, es un vínculo que es muchísimo más fuerte que cualquier otra cosa. En otros casos, la pareja conyugal está construida bajo una configuración en la que la mujer protege al marido como lo haría una madre tolerante y protectora. También tendríamos que hablar de una distorsión en lo que son los roles en la pareja, ¿sí? Ese poderío machista que algunas mujeres quieren ejercer sobre el hombre. Pues estas distorsiones hacen, obviamente, que en esta juego de roles en la pareja, pues esté la mujer ahí tratando de ver al marido como si fuera el hijo, y de hablarle como si fuera el hijo, y de hasta pegarle como si fuera el hijo, y también está el tipo con sus distorsiones psicológicas, que le gusta que le peguen, lo maltraten y demás. Y en el medio, los niños. En estas condiciones, el padre puede persistir en su conducta incestuosa, que la mujer define como desviaciones perdonables o comprensibles. Entonces, no lo ve grave, sino que es que pobrecito hay que entenderlo. En definitiva, sea cual fuere la situación como padres, ambos comparten inmadurez e irresponsabilidad con relación a los hijos. Que yo esto lo vería mucho más allá de algo de inmadurez y de irresponsabilidad. Yo les comparto muchos términos que he leído y bastantes artículos he leído de psicólogos que hablan del tema, pero pues la verdad para mí esto va mucho más allá de un simple acto de inmadurez. Usted por inmadurez no le haga tiempo la comida a su hijito, o de pronto le dejó quemar la cola y entonces el pañal no se lo cambió a tiempo. Eso puede ser algo que tiene que ver con inmadurez, pero un abuso sexual y solapar un abuso sexual, una tortura hasta el punto de llegar a matar a una criatura, eso tiene mucho más que ver con inmadurez y con irresponsabilidad total y absoluta. Autores como Perrone y Martínez definen que son mujeres que fueron o son víctimas de algún tipo de abuso. Como les decía anteriormente, crecieron en un círculo en el que también eso fue lo que conocieron, porque tuvieron un papá que las abusó o sexualmente o las maltrató. Y recuerden cuando hablábamos de las características psicológicas del abusador, entonces hay una correlación bastante grande entre el abuso sexual y el maltrato infantil. Puede en este caso que sea de parte del abusador o el que solapa el abuso. Entonces aquí podemos encontrar mujeres que vivieron en ese círculo, crecieron en ese círculo y no conocen otro círculo, ¿sí? Y están paralíticas emocional y mentalmente y prefieren no hacer absolutamente nada. Por no salir de ahí, prefieren acomodarse a la situación que viven y permitir que estos tipos pues hagan lo que quieran con sus hijos. Mujeres muy ocupadas en el trabajo, que son supremamente profesionales, importantes, y les importa un carajo la vida de sus hijos, entonces ahí los dejan a la merced del que los está cuidando. Y de hecho son las excusas que muchas tienen para cuando se les confronta el por qué, como usted no se dio cuenta, no es que yo trabajaba tanto, es que yo mantenía ocupada, es que yo era la que estaba produciendo, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Mujeres que manifiestan síntomas de depresión y de fragilidad emocional. Mujeres que son frágiles emocionalmente, entonces desde su infancia. Pudo haber habido dos extremos y tengamos esto en cuenta para mirar la manera en que criamos a nuestros hijos y la manera en que también como docentes estamos educando niños pequeños. De hecho, estos son temas
que son obligatorios de trabajar dentro de los temas de los jardines infantiles en las diferentes dimensiones. El tema de la construcción de mi autoconcepto, de mi autoestima, de aprender desde niño el valor que tengo, desde niña el valor que tengo, a respetarme, empatía con otros, una cantidad de cosas que se debe trabajar desde muy temprana edad para no encontrar gente frágil emocionalmente que después termine sometida a una cantidad de abusos porque es frágil emocionalmente. Entonces, si sale del nido, se rompe, se descascara y hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces, esos son los dos extremos que tenemos que evitar en nuestros hogares. Mamás sobreprotectoras que le hacen todo a los chicos y no permiten que se les pare el mosco encima porque ya se van a pelear con la profesora, con todo el mundo, porque es que mi niño, porque es que mi niña es lo máximo, lo más hermoso. Sí, los hijos de uno, o sea, ¿qué mamá ve a su hijo feo, por más feo que sea? No hay ninguna. Y el amor de madre lo hace ver a uno su hijo bonito, así sea feo. Pero eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo tengo que darle a mi hijo herramientas para valerse por sí mismo y para entenderse como persona importante, valiosa. Entonces les decía que los dos extremos son malos. Esa manera, esas pautas de crianza en donde le hacemos a los niños todo y que la niñita hoy en día, Dios mío, solo nació para ser bella, la princesa de la casa, linda, que eso no sabe ni siquiera lavar el platico en el que come. Esas son las mujeres que son frágiles y que son más susceptibles a ser presas de un maltratador, porque nacieron dependientes de otra persona y se criaron dependientes, ya no saben vivir si no es al amparo de otra persona, ¿sí? O el otro extremo ya del abandono total, pues, ¿no? Que no se le construyó a ese niño ni a esa niña jamás la empatía, no se le construyó el afecto propio, no se le construyó autonomía, no se le construyó a ese niño su parte emocional, el sentirse valorado, respetado. Ese es el otro extremo. Sentirse valorado, sentirse respetado, sentirse querido, sentirse que no sirve, sino que fue criado en un entorno en donde usted es un bueno para nada, no sirve para nada, inútil, esto, lo otro. Entonces, fragilidad emocional también. Ningún extremo es bueno. Otra característica en el perfil de estas mujeres es la inmadurez afectiva, o de estos hombres. Lo que pasa es que me refiero más a mujeres porque es más alto el índice de mamás que permiten el abuso. De hecho, yo sé que ustedes también han visto noticias de mujeres que venden a sus hijas para que se prostituyan desde muy pequeños. Es más el índice de mujeres, pero también existen hombres que solapan el abuso por parte de la mamá. Inmadurez afectiva que se manifiesta en la forma de complicidad impotente y en la ausencia de un vínculo maternal. Y esta inmadurez afectiva tiene que ver también con la cantidad de niños criando niños que vemos hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué inmadurez afectiva va a poder tener una niña de 13 años, de 14 años, para criar otro bebé? ¿Sí? Y a eso sumémosle lo que termina diciendo el texto: la búsqueda incesante de pareja, trayendo ocasionalmente hombres al hogar que entrañan peligro para el niño. Este asunto de la complicidad es un tema que se ve muchísimo, que causa unos daños tremendos. Si ya de por sí el daño tremendo que recibe el niño porque su papá lo abusa sexualmente, súmele el hecho de que mi mamá sabía y no hizo absolutamente nada. Mi mamá supo, pero mi mamá prefirió a este hombre, prefirió quedarse callada en vez de ayudarme. Esto no termina bien, para nadie termina bien. La madre defiende sobre todas las cosas la idea de una familia normal y la cohesión familiar. Entonces aquí encontramos mujeres que viven en su cuento de hadas, ¿no? Donde todo es perfecto, donde todo de puertas para afuera, todo es hermoso, todo es color de rosa, porque también hay muchas que les gusta vivir de apariencia, del que dirán,
Aquí podemos encontrar mujeres que han tenido pues historias caóticas con fracasos sentimentales, rupturas, abandono, violencia, y pues eso, la cantidad de secuelas a nivel emocional que esa mujer tiene también son tremendas. Consiguen otra pareja, este sí va a ser, este es lo máximo, este es lo más lindo, pero cuando se dan cuenta que no es así, prefieren aguantar de puertas para adentro, pero a puertas para afuera, pues mantener esa imagen de familia perfecta. Acuérdense de lo que les decía en el módulo anterior, y eso lo podemos nosotros analizar con los chicos que llegan a nuestras manos en los jardines infantiles, ¿no? Entonces viene la pareja a matricular los niños y entonces todo es color de rosa, todo es hermoso, todo es lindo, pero pues luego uno se da cuenta que hay actos y cosas que no son coherentes con lo que la gente está diciendo. Esa búsqueda de muchas parejas la vemos en los jardines infantiles, porque hay mamás que vienen y matriculan con un señor que uno asume o firma como si fuera el papá del niño, y resulta que la primera entregada le tiene a los 2 meses y ya vino con otro, y a los 8 días otro vino a recoger con el carnet, y uno le pregunta al niño, ¿y ese señor quién es? El novio de mi mami. Y a los 15 días, el novio de mi mami, y de ahí no sale, ¿no? Entonces, esa es como la historia de muchos de los chicos que son víctimas de abuso sexual infantil. Por lo general, estas mujeres, como ya les decía, tienen historias muy caóticas a nivel sentimental y se aferran y se arraigan a una persona ahí, esa que está con el ojo negro acá en consejería diciendo es que yo lo amo, por eso no lo dejo, ¿no? Entonces que le dan a uno ganas como de ponerle el otro ojo negro también. Ahí están esas mujeres. La dependencia material, nuevamente con respecto al cónyuge, impide la emergencia del más mínimo cuestionamiento a las relaciones padre-hija a fin de preservar la aparente estabilidad familiar. La ley del secreto sirve para proteger esta imagen con respecto al exterior. Entonces aquí juega un papel importante la ley del secreto, que lo veíamos en las fases de la metodología del abuso sexual. Ese secreto le ayuda a la mamá. El niño también está coartado, el niño también está amenazado, él no va a hablar nada, y pues obviamente esto le va a servir a la señora para mantener esa apariencia, para hacerse la sorda, la ciega, con relación a lo que está ocurriendo al interior de la familia. Finalmente, los niños siempre, de alguna manera, cuando hay un adulto que tiene sospechas de que algo está pasando, cuando se siente como esa necesidad de ayudar a un chico, cuando Dios quiere ponerle a usted como ángel frente a una situación de abuso para que usted sea el salvador de ese niño o esa niña, van a haber cosas que nos van a llamar la atención y que van a terminar delatando lo que está pasando, porque la mente inocente de los niños, así sea preparada o manipulada para mentir, de alguna manera, como lo decíamos anteriormente, pueda que la manipulen, esa mente inocente, para que diga la mentira hoy, mañana, pasado, pero a largo tiempo esa mente no va a sostener esa mentira, porque el niño no tiene esa capacidad, él no nace con esa capacidad de mentir, y a largo tiempo va a terminar diciendo la verdad. Hay muchas maneras en que los niños delatan la situación que está pasando, a través de los dibujos, cuando están jugando. Por eso el ser muy observadoras a la hora del juego. Un niño puede sentarse a jugar con sus muñecos, ellos hablan con sus muñecos, y a través de qué están hablando, están relatando situaciones que viven o han vivido. Y a veces ha pasado que ellos jugando están contando lo que están viviendo. Una simple carta a Papá Noé. En el video siguiente lo van a ver como una simple carta a Papá Noé puso al descubierto una situación de abuso sexual por parte del papá. Miren el video. Nana, tú tranquila, ¿vale?
léele tranquilamente tu carta a ese Papá Noel para que le quede claro lo que quieres y que no se vaya a la ponía con dudas. ¿Sí? Venga, vamos. Anda, acompáñame, que el gran Papá Noel te espera. Vamos. Querido Papá Noel, como este año hay crisis, lo que quiero es que papá consiga trabajo y así mamá no se enfade ni riña más con él y tampoco se digan cosas feas. Yo se lo pido para mí, una muñeca con rizos que hay en la tienda de la esquina. Ya sabes, la del escaparate de la juguetería de Carmen. También quiero una muñeca especial para que papá juegue con ella, si puede ser de mi altura, para que papá le pueda quitar la ropita y tocar sus cosquillas secretas. Se pone muy triste cuando le digo que no quiero jugar ese juego. Gracias, Papá Noel. ¿Has notado algún tipo de cambio en el comportamiento de algún hermanito, algún sobrino o algún miembro pequeño de tu familia? ¿Te has fijado que algunos de sus dibujos son raros y que parece que dibujara contenido sexual sugerente? En este video te mostraré dibujos reales de niños que fueron abusados sexualmente. Estos son los monstruos de mi casa. Ponte creepy. Este es el dibujo de Elena, de 6 años. Ella sufrió abusos y malos tratos de su padre y ahora mismo vive con su abuela. El dibujo representa a su padre, al que, pues bueno, lo dibuja muy pequeño y en el cual mantienen relaciones sexuales con ella. Elena escribe: se ha portado muy malo. La figura grande del dibujo, sonriente, representa a la abuela acogedora con la que se siente protegida. Este es el dibujo de Víctor, de 7 años, abusado a los 4 años por su padre y ahora está tutelado. Dibuja lo que su padre le pedía que hiciera, en este caso una felación. La línea que le sale de la boca a la zona genital representa la lengua. Este es el dibujo de David, de 8 años y sufrió abuso sexual. David dibuja a su agresor con los ojos encendidos, marcando especialmente los órganos sexuales. A su lado escribe palabras relacionadas con el abuso que ha sufrido. Describe el dibujo así: el que me hizo daño y he dicho finalmente que es verdad que me lo hizo. Este es el dibujo de Irene, de 5 años. Ella y sus hermanos han sufrido abandono emocional y negligencia. En su dibujo, Irene expresa las caóticas relaciones afectivas que existen entre los miembros de su familia. Y pues bueno, en esta familia hay sospechas de abusos sexuales a la hija mayor. Este otro dibujo es de Tony, de 6 años. Ha sufrido abusos sexuales en el ámbito familiar. Cuando le piden una descripción de su abusador, dice que es un monstruo y que cuenta que en el dibujo eran sus órganos sexuales y cómo es que él se venía. Este es el dibujo de Esther, de 9 años. Ella ha sufrido abusos sexuales en el ámbito familiar. Esther dibuja cómo es que se tenía que colocar cuando su agresor abusaba de ella. Cuenta que la ponía encima de él y la penetraba por detrás. Este es el dibujo de Marcos, de 9 años. Ha sufrido reiteradas agresiones físicas y sexuales por parte de un compañero de colegio. En este dibujo representa a su agresor con una cabeza pequeña, grandes manos y detalles en la ropa, especialmente la cremallera del pantalón, el cierre, que recuerda haberse visto obligado. Signos o síntomas que nos pueden llevar a pensar que un niño o una niña está siendo abusado sexualmente. Aquí es bien importante que tengamos en cuenta varios factores. Uno de ellos es la periodicidad, el contexto familiar en que ocurren estos eventos. Tener mucho cuidado a la hora de activar rutas, porque pues no podemos activar una ruta externa por alguno de los síntomas que aparezca ahí.
Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Este tema lo vamos a tratar más adelante en otro módulo, cómo activar las rutas, pero es importante que tengamos en cuenta que no necesariamente uno de estos síntomas nos puede llevar inmediatamente a creer que el niño está siendo abusado sexual. Nos puede dar un indicio, lo cual nos tiene que llevar a activar rutas internas de proceder. Si es dentro de una institución educativa, dentro de un jardín, dentro de un colegio, debe haber una ruta interna y una ruta externa. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Les cuento porque en algún jardín infantil pasó que activaron una ruta externa porque una niña de 3 años, al momento de ir al baño a hacer chichi, su profesora se dio cuenta que la niña tenía sangre en sus interiores. Entonces, pues ella lo que hizo inmediatamente fue activar una ruta externa. Aparte, la directora del jardín no estaba, llamaron a la policía. Ustedes saben que cuando hay una denuncia por un presunto abuso sexual infantil, pues la policía inmediatamente llega con no solamente la policía de infancia y adolescencia, sino también con las ambulancia medicalizada. Y se formó, pues ya se imaginarán, un borolón terrible, porque aparte los vecinos se dieron cuenta de todo lo que pasó en el jardín. Y finalmente, después de todo el escándalo, la niña lo que presentaba era una infección urinaria producida por el detergente que se quedaba en su ropa interior. Entonces la niña, al rascarse por la picazón que esto le producía, se rascaba muy fuerte y eso hizo que su vagina sangrara. Entonces, ahí les digo esto para que tengan mucho cuidado a la hora de detectar alguno de estos. No, estos indicadores nos van a llevar a pensar inmediatamente que el niño o la niña está siendo abusado, pero sí nos deben ayudar o nos deben más bien movilizar hacia activar rutas internas. Y una fase o una parte de esas rutas internas es la indagación, el análisis del contexto familiar, con qué frecuencia, con qué periodicidad están pasando estos eventos. Pasa lo contrario en unas situaciones donde expresamente el niño o la niña están expresando que hay un abuso sexual por parte de X o Y persona, la nombran específicamente. Si mi papá, como les decía yo anteriormente, mi papá está colocándome el pene en la boca. Fue el caso que atendimos en un jardín infantil y pues la niña contaba con muchísimo detalle. Es necesario activar inmediatamente una ruta externa porque pues es mejor ir un poco más allá. De todas maneras, esto generalmente no pasa muy frecuentemente que un niño o una niña con detalle cuente cosas como las que esa niña nos narraba, porque eran cosas que uno dice, pues no sé, una mente de 5 años no inventa todo lo que esa niña nos relata. Pero en esto hay que tener bastante cuidado y ser muy sabios y muy prudentes también a la hora de actuar. Entonces miremos a nivel físico qué síntomas pueden aparecer o signos. Manifiesta que le duele o que siente rasquiña en sus genitales. Esto era lo que les contaba ahorita. No necesariamente porque la niña tiene una rasquiña en el genital o tiene dolor, pues es síntoma de abuso. Posiblemente puede estar asociado, pero no necesariamente. Ahí es donde tenemos que entrar a mirar la periodicidad. ¿Cada cuánto pasa esto? Y si el niño o la niña está dentro de un plantel educativo, obviamente ustedes como docentes o personas a cargo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Empezar a hacer una indagación, a preguntar qué es lo que está pasando con la niña, porque constantemente está con infecciones vaginales o infección en su pene, porque se rasca tanto, y llegar como al meollo del asunto y ver con qué continuidad esto ocurre. Algo que también nos debe alertar muchísimo es, y sobre todo cuando la mamá o el papá son cómplices del abuso sexual, tengan en cuenta que una alerta grandísima que se prende es que cuando se empieza a hacer una indagación, la familia se desaparece. Se llevan al niño del plantel educativo y esto sí es una alerta máxima de que algo está pasando. Presenta sangrado en sus genitales, pasó con la niña que les comenté. Pudo haber sido ocasionado también por otra cosa, ¿no? Infecciones urinarias repetitivas. Relatos espontáneos de situaciones de contenido sexual inusuales para su edad. En el caso que les comento de la niña el año pasado que nos contaba
lo que su papá le hacía. Ya antes de ese relato, ella le había expresado a su maestra, o más bien había expresado dentro del salón de clase conductas inapropiadas para su edad y en la ruta también. Entonces es el caso de, en alguna ocasión, la niña le decía a uno de sus compañeritos que le chupara la vagina. Textualmente era la expresión de la niña. Entonces, pues ya habían pasado varias cosas como esta. En la ruta, también a uno de los niños que iba en la ruta, le pedía constantemente que se bajara el pantalón y que le mostrara el pipí. Entonces, ellos, pues los monitores de ruta y la docente ya le habían manifestado estas cosas a la directora y se estaba haciendo un seguimiento del caso. Que esto pase, en el caso textual que les estoy contando, pues eran síntomas del abuso sexual que se venía presentando, pero también puede pasar que la niña está haciendo o está presenciando actos sexuales en los adultos, en cuyo caso también, acuérdense que se tipifica como abuso sexual infantil, así sea involuntario. Por eso yo les decía anteriormente, cuidado, mucho cuidado con la intimidad, porque a veces somos muy relajados en este aspecto y los niños se ven enfrentados a ver cosas que, aunque nosotros no queramos que las vean, ellos pueden estarlas presenciando y que puede terminar en un problema, porque a nosotros como papás también nos pueden estar inculpando, así digamos pues que nosotros no lo estábamos haciendo frente a ella, sino que pensábamos que la niña estaba dormida, etcétera, etcétera. Realiza juegos sexuales inapropiados con otros niños, con juguetes o consigo mismo. Los niños ya sabemos que aprenden por imitación. Entonces, o con eso, porque hay momentos en que los niños empiezan a hacer juegos inapropiados y que tienen contenido de tipo erótico y sexual. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Voy a investigar qué está viendo el niño, qué programas le están permitiendo tener, tiene acceso a internet. Mira, ustedes se van a sorprender, porque ustedes pueden pensar que un niño de 5, 6 años o 7 años no tiene acceso a internet para pornografía. Por favor, se sorprenderán los casos que hemos conocido de niños muy pequeños que navegan en internet y tienen acceso fácilmente a contenidos pornográficos. Se masturba en lugares públicos o de forma excesiva, la masturbación excesiva. Bueno, en este tipo, no voy a hablar ahorita de masturbación y lo voy a dejar más bien como estimulación o exploración del cuerpo, porque el tema de la masturbación ya sería un poco más amplio para tratarlo en otro taller. Vamos a hablar de que los niños, ustedes saben que ellos empiezan a conocer su cuerpo y lo exploran, y al explorarlo, explorar sus zonas íntimas, pues ellos sienten placer porque son zonas erógenas y son zonas que al estimularlas pues producen sensaciones placenteras. Bueno, y esto es normal que los niños pequeños lo hagan, hay que saberlo manejar y hay que saberlo hacer de la manera correcta. Pero cuando es un síntoma de un abuso sexual es porque el niño se le ha estimulado de muchas maneras. Son zonas erógenas, con tocamientos, con muchas cosas, y entonces él ya tiene eso guardado ahí en su cabeza y lo hace voluntariamente, pero lo hace de una manera excesiva, exacerbada, ¿no? Eso de que está sentado y está constantemente moviéndose en la silla, como tratando de estimularse, ya al punto que se está poniendo rojo y que se está poniendo sudoroso, eso se llama una manera exacerbada o excesiva, y eso es un síntoma de que puede estar pasando algo. Moretones cerca a sus zonas íntimas, que aparecen a veces con golpes entre piernas o cerca de la cola, o que al sentarse, como que me duele, ¿qué te pasó ahí? Entonces, esas son cositas que nos pueden indicar un posible abuso sexual. De manera o signos a nivel comportamental, entonces, podemos encontrar que son niños que se sienten o se muestran temerosos cuando otros niños lloran, les asusta precisamente por ese estado anímico de temor en el que ellos están. No les interesa lo que los demás sientan, les va como causando o les va produciendo una apatía con respecto a los demás. No les interesa si los demás sufren, si esta situación. Se aíslan en los espacios de juego o de recreo, y eso no es habitual ni es común en un niño, porque ustedes y yo sabemos que una de las actividades inherentes al ser humano es el juego, que a niño no le gusta jugar, así sea solo. ¿Sí? Porque hay niños que les gusta jugar solo, no necesariamente porque juega solo, pues ya es síntoma de que está siendo abusado, pero
que no le guste jugar es algo que no es normal ni es habitual. Se escapa frecuentemente, niños que se mantienen escondiendo, se meten mucho tiempo debajo de la cama o se meten en un armario, son agresivos con los demás, con sus profesoras, sus maestros, y a veces son exageradamente agresivos, ni siquiera miden, porque que uno encuentre un niño que sea agresivo con otro, con otro de su edad, pero a veces son agresivos con las profesoras, las muerden, las patean, ¿sí? Puede estar haciendo catarsis de emociones que tiene ahí guardadas pues en su interior. Puede ser lo contrario, se muestra demasiado pasivo y retraído, esos niños como que uno les hable como que están por allá en otro planeta, como que sí, no es con ellos, les cuesta trabajo concentrarse en una actividad, terminarla, todo eso tiene que ver con ser retraído, que vuelvo y digo, no necesariamente puede estar asociado a algo sexual, porque también pueden haber problemas cognitivos o de aprendizaje, pues que previamente si está dentro del plantel educativo, la docente o la maestra también ya tuvo que haber observado y haber detectado en ese niño. Destruye constantemente objetos de forma violenta. Estas reacciones violentas son típicas de niños que están siendo abusados sexualmente, porque es una manera en la que ellos tienen de hacer catarsis de sus emociones, no solamente que golpean a las demás personas, sino que destruyen las cosas. Entonces no les dura un lápiz, no les dura una regla, no les dura nada, porque todo tienden a romperlo y a destruirlo. Se orina o se hace deposición frecuentemente sin control. Sobre todo en aquellos chiquitines que se supone que a una edad ya tienen que haber controlado esfínteres, ¿cierto? Año y medio, 2 años, que todavía no lo hacen o que ya lo hacían, pero volvieron a perder ese control de esfínteres, hubo un retroceso que está pasando ahí, empezó otra vez a hacerse en la ropa, a hacerse en cualquier parte. Busca protección frecuentemente del profesor, tampoco es normal, y eso es lo habitual que debemos trabajar con los niños. Lo que les decía también en alguna ocasión es el tema del autoconcepto, de la autoimagen, de la autoestima, de la dependencia en muchas cosas, pero los niños que son abusados sexualmente generalmente ellos buscan protección en otra persona que está fuera de su casa. Si el abuso es dentro de su casa, pues ellos van a buscar protección en alguien en quien se sienten que los ama, que tienen cariño, que se sienten protegidos, y generalmente pues es la maestra. ¿Sí? Entonces son niños que a veces están a toda hora debajo de la falda de la profesora. No quiere ir a casa frecuentemente, ¿sí? Se amaña más en el jardín porque el niño no se quiere ir para su casa. Manifiesta actitudes defensivas ante cualquier aproximación física. Esos niños que no les gusta que nadie los alce ni los toque, usted le va a dar un beso y el niño se siente supremamente incómodo y como que antes se asusta, pues no debería ser normal tampoco. Se muestra cauteloso ante el contacto físico, tiene que ver con lo anterior, permanece largo tiempo callado, tiene que ver con estar retraído, llora sin causa justificada, si hizo llanto espontáneo, llora por todo, que también puede estar asociado pues a malas pautas de crianza, pero pues es un síntoma también, porque puede ser que en momentos de sus actividades se acuerde de lo que está pasando y eso le provoca el llanto. Se muestra triste frecuentemente. También tendríamos que mirar unos síntomas o unos signos de alerta en el contexto familiar para los que trabajan con niños en planteles educativos, con primera infancia o con primaria o con adolescentes. Analizar los contextos familiares es muy importante porque eso nos puede también llegar a entender o a darnos cuenta si ese niño está propenso a un posible abuso sexual infantil por el contexto en el que vive, o aparte de que si detectamos alguno de los síntomas anteriores en el niño y a eso le sumamos que detectamos estos signos de alerta en las familias, pues nos acumula como pruebas en nuestra activación de ruta interna. Entonces encontramos familias que son muy exigentes con los niños, son exageradamente exigentes. Una cosa es que a los niños sí, obviamente hay que exigirles y hay que darles unas responsabilidades y lo demás, pero pues no de manera exagerada y para la edad media. Utilizan una disciplina demasiado rígida y autoritaria, hay abuso físico. Recuerden que hablábamos cuando en el primer módulo hablábamos de
de la referencia o de la correlación tan alta más bien que hay entre el maltrato físico y el abuso sexual. Familias que culpan a los niños o los desprecian, niños que son tratados con mucho desprecio, inclusive a veces son maltratados verbalmente en público, ¿no? Entonces a veces hay profesoras que hasta les da miedo dar una queja. No, es que si yo le cuento al papá de este niño lo que hizo o a la mamá, yo sé que le van a pegar, yo sé que le van a gritar, yo sé que... Entonces, ahí está. No manifiestan afecto hacia los niños, tiene que ver con lo anterior también. Padres muy jóvenes, padres adolescentes, esto pasa muchísimo y ya lo hablamos anteriormente, niños criando niños con una responsabilidad impresionante. Padres que están socialmente aislados, eso es un riesgo bastante alto, ¿sí? Estos jóvenes que están, de pronto viven en un contexto de delincuencia, de drogadicción, eso sí es tremendo, esos chicos que van por la calle consumiendo droga con sus niños ahí, recolectores de basura, los que son recicladores, a veces uno ve en las carretas cómo llevan al lado sus niños, ¿no? No generalicemos, bueno, pero es un riesgo muy alto asociado a abusos sexuales infantiles, que se drogan en la calle, aparte que los niños están aprendiendo a cuidarse a sus papás, pues en medio de la traba, pues descuidan al peladito y otro viene, los abusa, a veces tienen que dormir en la calle, eso es un riesgo bastante alto asociado a los abusos sexuales infantiles. Familias que manifiestan que sus hijos son de su propiedad, es que mi hijo es mío, yo hago con él lo que me da la gana, tremendo. Privan al niño o a la niña de relaciones sociales, es un síntoma, porque lo aíslan, no quiere que nadie hable con él, no quiere que nadie lo vea o que él se relacione con ninguna persona, posiblemente para evitar que cuente cosas que están pasando al interior de la casa. Están frecuentemente ausentes del hogar, otro signo de alerta asociado, sus papás que nunca están, que los peladitos están de casa en casa. Dejan al niño y adolescente sin supervisión. Entonces trabajamos, peor aún, ni siquiera se los damos a la vecina que los cuide, sino que los dejamos solos en la casa. Y al cuidado de otro que es igual, más grande, pero igual menor de edad. Sus casas están en malas condiciones de seguridad e higiene. Dejan el cuidado del niño y la niña y del adolescente a personas extrañas o mayores de edad, ya lo hablábamos. No dan ninguna explicación respecto de la situación. Esas personas a las que uno les pregunta qué pasó ahí y o se enojan o se ponen demasiado nerviosos y no saben qué decir, o se inventan una mentira que no se la creen sino ellos, o se van y no vuelven a llevar al niño al jardín. O signo de alerta. No ponen límites al comportamiento de los niños, esos papás que los dejan hacer todo lo que se les da la gana. Y precisamente hacen también que estos chicos se expongan por su comportamiento a que otra persona los abuse sexualmente, porque entran y salen sin control. Ya el niño tiene 12 años y ya se manda solo, se va para la calle hasta la hora que quiere, entra a la hora que quiere y cuidado le digan. O tiene acceso ilimitado a las redes sociales. Ya conocemos también los ciberdelitos, dentro de los cuales pondera bastante alto también el abuso sexual infantil a través de la internet. Entonces, si son chicos a los que no hay pautas de crianza y se les deja hacer lo que quiere, pues están en un alto riesgo de que otra persona venga y les abuse. No acuden a los servicios cuando son citados. Esas parejas o esas familias que usted le cita y como que son demasiado descuidados, o si usted le mandó una citación específicamente para tratar del tema de por qué el niño se está portando así, o por qué tiene unos moretones, o por qué se está orinando nuevamente en la ropa, qué es lo que está pasando. Entonces nunca van porque no les interesa lo primero y lo segundo porque algo están escondiendo. O familias donde se abusa del alcohol y otras sustancias. Ahí hay un riesgo altísimo asociado al consumo de sustancias psicoactivas y sustancias y abuso sexual, sustancias psicoactivas y abuso sexual, eso está correlacionado. Importante para tener en cuenta el video que acabamos de ver acerca de los dibujos donde los niños expresan sus situaciones de abuso sexual, y el video de Papá No Es, que los niños van a terminar expresando. Y una de las formas en que ellos se expresan
sus situaciones son a través de sus dibujos, porque es el momento libre donde ellos no están bajo la presión de nadie y están expresando sus sentimientos y sus emociones. Por eso echémosle mucho ojo a eso, supervisemos y observemos de manera directa, de manera consciente y con lupa lo que los niños hacen mientras que están a nuestro cuidado.